Bueno, pues ha sido bien difícil empezar en esta tarde. El que les está hablando, el pastor Osvaldo Marino, estamos listos aquí para compartir con ustedes el capítulo 4 de Romanos. Pero Facebook se puso duro y no quería comenzar. En fin, vamos a ver si nos permite Facebook completar este capítulo 4. Vamos a poner esta pantalla por aquí arriba que me muestra qué es lo que está pasando. Como ya ustedes saben, si me han estado siguiendo, yo soy el rector de Doxa International University y pueden encontrar Doxa, que es un seminario donde enseñamos Biblia, pero también hemos sido pioneros en ofrecer cursos de psicología cristiana. Eso lo encuentran en cristiano.com. Bien fácil, Doxa International University se encuentra en cristiano.com, la forma fácil de encontrar la universidad. Y allí ustedes, los que están interesados en estudiar la palabra de Dios, pueden trabajar, cursar, pueden llegar hasta el doctorado en Biblia, teología o también en psicología cristiana. Pero ahora estamos estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental, es importante en nuestras vidas y no podemos dejar de lado de entender esta carta que Pablo le escribe a los creyentes en Roma. Ya hemos visto el capítulo 1, el 2 y el 3. Y lo encuentran en nuestro canal del seminario Doxa diu.formal. 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 Ahí encontrarán todos los capítulos anteriores. Hemos hecho el 1, el 2 y el 3 y ahora vamos a hacer el 4. En el capítulo 3, Pablo estableció que todos los judíos y gentiles están bajo el pecado y que la justificación no se obtiene por formas de vivir, ¿eh? Aceptando una forma de vida que esté regida por las obras de la ley, sino que la única forma era por la fe en Jesucristo. El capítulo 4 profundiza más en esta verdad fundamental utilizando el ejemplo de Abraham, para demostrar que la justificación por la fe es un principio que ha estado presente desde el principio de la historia de la salvación, incluso antes de la ley mosaica. Abraham entonces va a ser presentado como el padre de todos los creyentes, precisamente porque fue justificado por fe y no por sus obras o por su justificación. Este capítulo 4 pudiéramos dividirlo en 4 secciones. La primera, justificación de Abraham por fe. La segunda, donde Pablo trae a David, que confirma la justificación por fe. La tercera sección, la promesa a la descendencia por fe. Y la cuarta, nuevamente, la fe de Abraham como ejemplo para nosotros. Entonces, en esta primera sección de la justificación de Abraham por fe, Pablo comienza usando a Abraham como el ejemplo supremo. Demuestra que Abraham fue justificado no por obras ni por ley, sino por creerle a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esto establece el fundamento de la salvación es un don de Dios y no algo que se puede ganar. Vamos a leer el primer versículo, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y vamos a ir desglosando un poquitito cada versículo, ¿verdad? Pablo plantea una pregunta retórica crucial. Sabiendo que los judíos se gloriaban en Abraham como su padre, Pablo los desafía a considerar cómo fue que Abraham fue justificado. Y la pregunta es, según la carne, sugiere una posición diferente, ¿verdad? ¿Acaso Abraham no se ganó su favor con Dios por su obediencia o sus actos? En el versículo 2 leemos, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si la justificación de Abraham hubiese dependido de sus obras, entonces él tendría un motivo para jactarse de su propia justicia. Sin embargo, Pablo enfatiza que esta jactancia no sería para con Dios. Ante Dios nadie puede jactarse de sus propias obras,
porque incluso nuestras mejores obras son insuficientes para satisfacer la justicia divina. La justificación por obras anularía la gracia. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo cita Génesis 15, versículo 6, que es la clave de su argumento. La Escritura misma declara que Abraham fue justificado no por hacer algo, sino por creer. Él creyó que a los 99 años Dios le daría un hijo. La fe de Abraham no era un simple asentimiento intelectual, sino una confianza y dependencia total en la promesa de Dios. Le fue contado por justicia. Y aquí es donde vamos a tratar de mirar un poquitito la palabra justicia, que significa que Dios imputó o le acreditó rectitud. Justicia como rectitud. Righteousness en inglés. Y righteousness en inglés significa rectitud. Entonces, cuando le fue contado por justicia, significa que Dios imputó, le acreditó rectitud, como que era recto, por su fe. Dios lo consideró recto por haber depositado su fe en él. Es una justicia o rectitud que no fue ganada, sino recibida. Lo considera recto. Lo considera como que no tiene que hacer más nada para congraciarse con Dios, porque su fe lo congració con Dios. Y entonces, a partir de aquí, Dios le dijo, bueno, de ahora en adelante tú serás el padre de multitud. Bueno, vamos a ir leyendo, pero a partir de ahí entonces él acepta circuncidarse como la señal de su compromiso y fidelidad con Dios. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pablo establece una distinción fundamental entre el pago por obras y el regalo de la gracia. Si alguien trabaja, el salario que recibe era una deuda. O sea, si tú trabajas, cuando viene el pago al final de la semana, al final del mes, es una deuda que tienen porque tú trabajaste, algo que se ha ganado y que se te debe. No es un favor o un regalo. Esta es la lógica humana y contractual. Pablo contrasta esto con la forma en que Dios opera la justificación. Versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este versículo es el corazón de la doctrina de la justificación por la fe. La justificación no es para aquellos que se esfuerzan por hacer obras, en el sentido de ganarse la salvación, sino para aquellos que, reconociendo su incapacidad, confían en Dios que justifica al impío. Dios no justifica a los justos, porque no los hay. No existe ni uno, como habíamos leído en el capítulo anterior, sino que a aquellos que son pecadores y confían que en Él, a ellos los justifica. La fe y no las obras es el medio por el cual la justicia, rectitud de Cristo es imputada al creyente. Quiero ver algo un segundito, por favor, que me parece que estamos bien. Ahí está. No sabía Estamos fuera de foco. Ok, ahí estamos otra vez. Después de no sé cuántos minutos, después de 10 minutos casi recién me entero de que estoy fuera de foco. Ok. Bueno, tendríamos que comenzar otra vez, pero ya son 10 minutos y vamos a continuar. Por lo menos ya me escucharon, ¿verdad? Vamos a la próxima sección, que es la segunda sección donde David confirma la justificación por fe. Y para reforzar su punto, Pablo lo va a citar a David, quien habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, y esto obviamente va a terminar subrayando que la justificación por fe no es un concepto nuevo, sino que algo que ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Versículo 6. Como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Wow, eso estaba en el Antiguo Testamento, esto lo habló David.
en el Salmo 32. Y Pablo recurre al testimonio de David en el Antiguo Testamento, allí en el Salmo 32, donde claramente ofrece que la justificación es fuera de las obras y que no habría necesidad de hablar de bienaventuranza. La palabra bienaventuranza significa o la felicidad, o la dicha, o la alegría. Eso es la palabra bienaventuranza, lo que significa. Para aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras. En otras palabras, a quien Dios lo declara recto, a quien Dios justifica. Recuerde, la palabra justifica significa que Dios declara recto, lo declara perfecto. David, un hombre que experimentó profundamente la necesidad del perdón divino, comprendió la bendición de la justicia imputada, de que Dios lo declarara recto cuando él se sentía tan pecador. Y allí dice, bienaventurados aquellos cuyos, en el versículo 7, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esta es la primera parte de la cita del Salmo 32. La bienaventuranza, la alegría, la dicha, radica en el perdón y la cobertura de los pecados. Esto implica que la justicia de Dios no es simplemente la ausencia de pecados, sino la remisión activa y el borrado de la transgresión. El perdón es un acto unilateral de la gracia de Dios, no algo que se gana. El versículo 8 sigue diciendo, bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. Y la segunda parte del Salmo 32 reitera la misma verdad desde una perspectiva diferente, la no imputación del pecado. Cuando Dios justifica, Él no solo perdona, sino que también decide no considerar el pecado como una cuenta pendiente contra el creyente y lo considera recto. Esto es posible porque el pecado del creyente ha sido imputado a Cristo en la cruz. Atención a esto. Tu pecado le fue imputado a Cristo en la cruz y la rectitud de Cristo te ha sido imputada a ti. Vamos a mirar la próxima parte, que es la promesa a la descendencia por fe, y esto lo vemos en esta sección donde Pablo aborda la pregunta de si la justificación por fe es solo para los circuncidados. Explica que la fe de Abraham precedió a su propia circuncisión, lo que significa que la promesa de Dios es para todos, tanto judíos como gentiles. O sea, Dios lo declara a él justo, recto, lo justifica antes de que fuese circuncidado. Entonces, lo que va a argumentar Pablo aquí, que si Abraham no estaba circuncidado y Dios lo considera por la fe de él recto, entonces quiere decir que no solamente los circuncisos, los judíos, sino que absolutamente todos los que alcancen la fe de Abraham van a ser declarados rectos. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los circuncidados o también para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y aquí es donde Pablo anticipa la objeción judía de que esta justificación por fe era exclusiva para aquellos que estaban bajo la ley y circuncidados. Él les recuerda nuevamente el ejemplo de Abraham. A Abraham le fue contada la fe como rectitud, por justicia. La pregunta retórica apunta a la universalidad de esta verdad. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Este es un punto crucial para Pablo. La circuncisión era el distintivo de la identidad judía y la señal del pacto con Dios. Sin embargo, Pablo señala que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. En Génesis 15 encontramos esto, que ocurre antes de 17, donde se instituye la circuncisión. Dios lo declara justo en Génesis 15
y luego en Génesis 17 es donde se instituye la circuncisión. Esto demuestra irrefutablemente que la justificación no depende de un rito o una obra de la ley, sino por la fe. Tremendo lo que nos está enseñando Pablo en este capítulo. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que, ¿quiénes? Todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión no fue la causa de la justificación de Abraham, sino la señal y el sello de una justicia o proclamación de rectitud que ya había recibido por la fe. Fue un testimonio visible de una realidad espiritual ya existente. De esta manera, Abraham se convierte en el padre de todos los creyentes no circuncidados, lo que la Biblia denomina los gentiles, que creen también y terminan siendo él padre de los circuncidados, o sea, los judíos, que tienen la misma fe. Esto subraya la universalidad de la justificación por fe. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces Abraham lo vemos como el padre de la circuncisión, los judíos, pero solo para aquellos que no solo tienen la circuncisión física, sino que también siguen las pisadas de la fe de Abraham. Es decir, la descendencia física por sí sola no garantiza el favor de Dios. Es la fe genuina lo que importa, la misma fe que Abraham manifestó antes de la circuncisión. Hoy hay cientos de miles de judíos que viven en Israel y que tienen circuncisión, se denominan a sí mismos como judíos, pero no son creyentes. Es más, hasta son ateos. Tienen su circuncisión porque los circuncidaron, porque son judíos, los circuncidaron de niños, quizás sus padres eran creyentes, pero el tema es, y por eso hoy se denomina Israel Sión, más que Israel, en el sentido de que Sión no es Israel. Israel, el Israel de Dios, son los verdaderos judíos que mantienen la fe viva y que aman a Dios y buscan que Dios los justifique por esa fe. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, por la rectitud de la fe. La promesa de que Abraham sería heredero del mundo, esto aparece en Génesis 12, Génesis 13, 17, Génesis 22, no le fue dada en virtud de la ley mosaica, porque la ley vino mucho después de Abraham, ¿verdad? La trajo Moisés. Más bien, esta promesa fue otorgada por la justicia de la fe. Esto refuerza la idea de que la ley no es el camino a la herencia o a la salvación. Vemos el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si la herencia dependiera de la observancia de la ley, entonces la fe no tendría sentido y la promesa de Dios a Abraham sería inválida. Esto se debe a que la ley, al establecer un estándar perfecto, revela la incapacidad del ser humano para cumplirla y por lo tanto no puede ser el medio para la herencia. Versículo 15. Pues la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Tú y yo, cuando no conocíamos la palabra de Dios, vivíamos en el mundo en pleno pecado, porque de alguna manera hay ley dentro de la Biblia. Y entonces cuando llegó la palabra de Dios a tu vida y a la mía, allí fue donde entendimos, hay ciertas cosas que yo hago, que yo digo, que yo pienso, que quizás no están de acuerdo con la palabra, y eso me hace un pecador. Lejos de traer justificación, la ley lo que produce es ira. Esto significa que la ley, al revelar el estándar perfecto de Dios,
también revela la pecaminosidad del hombre y su incapacidad por cumplirla, lo que lleva a la condena y la ira de Dios. Sin la ley no habría una definición clara de lo que es transgresión, pero la ley hace que el pecado sea evidente. La ley no es el problema, sino nuestra incapacidad para cumplirla, pues la ley nos muestra el pecado. Perdón. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente, perdón, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La justificación debe ser por fe, para que sea por gracia. La gracia implica un favor inmerecido, ¿verdad? Tú no lo merecías, yo no lo merecía, y Dios nos declaró rectos por la obra de justificación de Cristo en la cruz. Si fuera por obras, no sería por gracia. Gracia, favor inmerecido. Este camino de la fe y la gracia asegura que la promesa de Dios sea firme y segura para toda la descendencia, tanto para los judíos que tienen fe, como para los gentiles que también creen. Abraham es, por lo tanto, el padre espiritual de todos los que creemos, independientemente de su origen étnico o su relación con la ley. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo está citando en este lugar Génesis 17, versículo 5, donde Dios le dice a Abraham que lo ha constituido padre de muchas gentes. La fe de Abraham no solo se centró en la promesa de una descendencia física, sino en el poder de Dios para hacer lo imposible. Se describe a Dios como aquel que da vida a los muertos, refiriéndose a la esterilidad de Sara y la edad avanzada de Abraham, y en última instancia la resurrección de Cristo, que llama las cosas que no son como si fuesen. Llamó a la muerte como que no existía y había vida. Esta última frase destaca el poder creativo y soberano de Dios, que puede traer a la existencia lo que no existe, y es precisamente en este poder que Abraham confió para ver cumplidas las promesas divinas. Vamos ahora a ver la última sección, la cuarta sección, en donde la fe de Abraham aparece como ejemplo para todos nosotros. Aquí Pablo exalta la fe inquebrantable de Abraham, quien creyó contra toda esperanza en la promesa de Dios, de tener un hijo a pesar de su edad avanzada. Esta fe, aunque se rió, lo creyó. Esta fe se le imputó por justicia, se le imputó como que eres recto, Abraham, y no voy a mirar tu pecado porque has creído en mí. Pablo concluye que esta misma justicia no es imputada a nosotros los que creemos en aquel que levantó a los muertos de Jesús, nuestro Señor, quien fue entregado a nuestras transgresiones y resucitados a nuestra justificación. O sea que esta es la realidad. Ha sido imputada sobre cada uno de nosotros y nos hemos levantado fuera y alejados de nuestras transgresiones y considerados rectos delante de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza, versículo 18, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y entonces allí vemos que la fe de Abraham fue extraordinaria. Creyó en esperanza contra esperanza, es decir, creyó cuando todas las circunstancias naturales y la lógica humana apuntaban a lo contrario. Su fe trascendió la imposibilidad natural. Creyó en la promesa de Dios de que sería padre de una multitud a los 99 años y 90 de Sara. Y cuando él tenía 100 fue que Sara concibió. Esto fue tremendo y fue declarado recto
justo por esa fe. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo que casi tenía 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no ignoró su realidad de su avanzada edad y la esterilidad de Sara. Lo aceptó, lo consideró, pero no permitió que estas circunstancias minimizaran su fe. Su fe no era una negación de la realidad, sino una confianza en el poder de Dios para superar esa realidad de sus dos cuerpos ya longevos. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. A pesar de los obstáculos, Abraham no vaciló en la promesa de Dios por incredulidad. Al contrario, su fe se fortaleció. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. La verdadera fe no solo cree en lo que Dios dice, sino que también reconoce y glorifica el poder y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. O sea, hay un pasaje en Marcos que dice, si oras creyendo, si crees que te va, cree que te viene y te vendrá, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con Abraham. Abraham aceptó su realidad en Dios y no en su cuerpo físico, y Dios hizo la obra. Plenamente convencido de que era también poderoso, versículo 21, para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham se basaba en la convicción inquebrantable de que Dios es todopoderoso para cumplir cada una de sus promesas. Disculpen. Esta es la esencia de una fe robusta que no depende de la capacidad del creyente, sino del carácter y del poder de Dios. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo aquí reitera una vez más la conclusión principal del capítulo, precisamente debido a la naturaleza de su fe. Una fe que le creyó a Dios a pesar de las circunstancias humanas y le dio gloria al Señor y confió en su poder. Esa fe le fue imputada como rectitud, como justicia. La fe es el canal por el cual la justicia de Dios se hace nuestra y por el cual Dios puede obrar milagros en tu vida y en la mía. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Y aquí la historia de Abraham no es solo una anécdota histórica. Su inclusión en las Escrituras tiene un propósito más amplio y universal. La justificación por fe no es un principio limitado a Abraham, como ya vimos arriba cuando hablamos acerca que David ya lo estaba describiendo. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La imputación de la justicia por la fe es también para nosotros. Es decir, para los creyentes de todas las épocas, tanto judíos como gentiles. La fe a la que se refiere aquí es una fe específica, fe en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Esta es la fe en el Evangelio, la fe en la obra redentora de Cristo culminada en su resurrección. La resurrección de Jesús es la confirmación del poder de Dios para justificar y de la victoria sobre el pecado y la muerte. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este versículo resume la esencia del Evangelio y la obra redentora de Cristo. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, lo que significa que su muerte en la cruz fue un sacrificio propiciatorio y sustitutorio por nuestros pecados. Allí estábamos nosotros. Todos nuestros pecados estaban allí. Él llevó la pena que nosotros merecíamos y fue resucitado
para nuestra justificación. La resurrección de Cristo no es solo una prueba de su divinidad, sino la base de nuestra justificación. Su resurrección válida, su sacrificio demuestra que la justicia de Dios ha sido satisfecha y que la vida de justicia, de rectitud, está ahora disponible para el creyente. Es por eso que su resurrección, es por su resurrección que somos declarados justos delante de Dios. Entonces, lo que podemos ver de todo este capítulo 4 de Romanos es que junto con el capítulo 3 conforman un pilar fundamental de la doctrina de la justificación por la fe. A través del ejemplo de Abraham, Pablo demuestra que la salvación siempre ha sido por gracia, a través de la fe, y no por obras de la ley. Esta verdad es universal y se extiende tanto a judíos como a gentiles que creen en Jesucristo. La fe de Abraham, que confió en el poder de Dios para hacer lo imposible, es un modelo para la fe del creyente en la obra de Cristo, cuya muerte pagó por nuestros pecados y cuya resurrección nos garantiza la justificación. Este capítulo desarma cualquier argumento que intente basar la justificación en el mérito humano y glorifica la soberanía y la gracia de Dios en la salvación. Obviamente aquí estamos contraponiendo fe contra obras, pero todos recordamos que en Santiago Él nos dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a demostrar mi fe con las obras. Obviamente, lo que Santiago luego va a enseñar es que la fe produce ciertas obras que están directamente relacionadas con la rectitud que tenemos dentro, con aquella justificación. Aquel que fue justificado, aquel que tiene los pecados perdonados, está imbuido por el Espíritu Santo y emana amor en todas sus decisiones. Lo que piensa, lo que dice, en cómo actúa, es amor. Y por lo tanto, el tipo de conducta, obras que va a tener, las cosas que va a hacer, están demostrando su fe. Eso lo vamos a ver luego cuando miremos Santiago. O sea, no quiere decir que, como dijimos en el capítulo 3, que ya ahora podemos hacer lo que querramos porque hemos sido justificados, porque nuestra fe nos justifica. Como dije en el estudio del capítulo 3, que hace unos 20 años atrás aquí en Miami hubo una iglesia que pensando de esa manera, empezaron a hacer descalabros y a tomar la mujer de uno y del otro. Bueno, eso no quiere decir que Dios nos salvó y entonces ahora podemos hacer lo que queremos. Completamente mal, equivocado y totalmente inconsecuentes. Porque el hecho de que le creamos a Dios y Dios nos declare justos, nos declare rectos, eso incluye, obviamente, al Espíritu Santo en nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo, desde adentro, produce el fruto de esa presencia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, esa van a ser la forma de obras, mi conducta, mi personalidad va a obrar. O sea, que van a haber obras, pero totalmente diferente de lo que sería la idea de obrar para encontrar salvación. Bien, nos encontraremos el próximo martes, Dios mediante, y vamos a ver el capítulo 5 de Romanos. Si quieren conocer un poquitito más del ministerio de la Universidad Doxa, diríjanse a cristiano.com. Allí van a encontrar una gran cantidad de cursos, tanto en Biblia y Teología como en Psicología Cristiana. Ha sido un placer poder compartir con ustedes estos 40 minutos y nos veremos el próximo martes si Dios quiere. Paz de Dios.